Muy bien, se supone que ya deben ver mi escritorio, ¿sí es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, si se fijan, no tiene redacción del documento, nada más está referenciado, el 862. Muy bien. Por favor, escriban. Ustedes me dicen cuándo están listos. Ya, profe. ¿Listos? Vale. Debe calentarse una corriente gaseosa que contiene 60% en peso de etano. Y 40% de butano. Coma. Desde 70 Fahrenheit hasta 220 Fahrenheit. A una presión de 30 psia. Así se escribe, ¿eh? Como está aquí, PSIA. Psia. A una presión de 30 psia. Estas unidades, perdón, no vayan a escribir. Estas unidades de psia no son más que las dinas sobre centímetro cuadrado, pero en un sistema de tubería cerrado, ¿sí? Así se le llama. Bueno, a una presión de 30 psia. Punto y seguido. Calcular el suministro de calor requerido por libra de mezcla, coma, despreciando
cambios de energía cinética y potencial y empleando datos tabulados de entalpía para etano y butano. Punto y aparte. Muy bien. Punto y aparte. Ese sería el enunciado. Si ustedes se fijan, hay una corriente gaseosa. Bueno, la solución. Nuestra base de cálculo, si ustedes se fijan, no nos dicen cuánto está entrando, ni cuánto está saliendo, sí. Ah, sí. No nos dicen cuánto entra, ni cuánto está saliendo, ¿sí? Entonces tomamos como base de cálculo para la entrada una libra masa de mezcla por los porcentajes. ¿Se acuerdan que les había dicho que si tenemos porcentajes podemos tomar una, 100 o 1000, un múltiplo de 10? Entonces en este caso tomamos una libra masa de mezcla como base de cálculo. Tenemos que si está entrando una libra masa de mezcla, pues debe salir la misma cantidad. ¿Sí está? Muy bien. Hasta ahí. Entonces, tenemos que a la entrada las condiciones son 70 grados Fahrenheit y 30 psia, es decir, 30 dinas por centímetro cuadrado. A la salida tenemos una temperatura de 220 Fahrenheit y a la misma presión, a 30 psia. ¿Sí? La composición de la mezcla es 0.6 libra masa de etano, es C2H6, por libra masa de mezcla, y 0.4 libras masa de butano, que sería C4H10, por libra masa de mezcla.
la composición permanece igual a la salida. Entonces tendríamos en la salida 0.6 libras masa de etano, que sería C2H6, y 0.4 libras masa de C4H10, es decir, de butano. Y nos dicen, y aquí lo representamos con estas resistencias, que estamos metiendo calor. Ese calor, como estamos en el sistema inglés, van a ser BTU o British Thermal Unity. Esas son las siglas del BTU, o sea, unidades térmicas británicas. Y luego, la entalpía específica a esta temperatura y a esta presión la encontramos en tablas para la sustancia, para cada una de las sustancias. Entonces, recurrimos a tablas. Estas no las voy a, no los voy a poner a buscarlo. Entonces, la entalpía específica para el etano o H gorro C2H6 es igual a 453.9 BTU por libra masa, es decir, unidades de energía por unidades de masa, en este caso las libras. Y la entalpía específica del butano C4H10 va a ser 164.9 BTUs por libra masa. Estos a 70 grados Fahrenheit y a 30 psia. Si tuviéramos diferente temperatura aquí o diferente presión, pues estos valores cambiarían. ¿De acuerdo? Entonces, la entalpía específica, esta pónganle por aquí una nota, se obtiene de tablas. ¿Listos? Y luego tenemos la entalpía específica del etano a 220 grados Fahrenheit y a 30 psia es igual a 522.8 BTU por libra masa. Y la entalpía específica del butano C4H10 a 220 grados Fahrenheit y 30 psia es 227.5 BTU por libra masa. Hasta aquí sí más o menos los estoy ubicando en el problema. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a tener que hacer el balance de materia y el balance de energía. Pero, pues la cantidad en masa que está entrando es igual a la cantidad en masa que está saliendo. Entonces, es un problema trivial eso, así le llamamos. Entonces, 1, punto y guión. Tenemos el balance de materia, que es
que nos dice que la entrada es igual a la salida. Es decir, 1 libra masa a la entrada es igual a 1 libra masa a la salida. Por eso decimos que es trivial. Y nada más lo pusimos para que esté representado ahí. Entonces, si en el examen yo les pongo a hacer un balance de materia donde la entrada es exactamente igual a la salida, pues tienen que poner esto nada más. ¿Sí? Tenemos un segundo punto que son los datos tabulados de las entalpías. Esto que les dije que viene de tablas. Esto ya mucha gente se ha puesto a hacerlo y hay tablas de todas las sustancias, ¿sí? A diferentes condiciones. Entonces, y el balance de energía. Entonces, el balance de energía me dicen, si ustedes se fijaron, que no me dice nada de la energía mecánica, es decir, sí, dice despreciando cambios de energía cinética y potencial. Pongo mi ecuación del balance de energía. Acuérdense, entalpía, energía cinética, energía potencial, calor y trabajo. Y decimos, muy bien, ¿hay cambios en la entalpía? Es decir, en la capacidad para transferir calor. Al descomponerse, hay cambios, o al calentarse absorbe más o más calor, pues sí. Entonces la entalpía está ahí. Nos dicen que no hay cambios en la energía cinética, entonces decimos que por hipótesis esto es 0. El delta EK. Pero también nos dicen que el cambio en la energía potencial es igual con 0, es decir, no hay cambio. No hay cambio en la posición relativa al campo gravitatorio. Y por tanto, decimos que es 0. Entonces, esa fue una hipótesis. ¿Sí? Suponga que, ¿sí? Cuando les dicen eso, pues están hipotetizando. Entonces hay que tenerlo muy presente. Eso va a ser igual al calor más el trabajo de eje. Decíamos que el trabajo de eje es el trabajo que se obtiene cuando ponemos una parte móvil dentro del sistema y el fluido mueve esa parte móvil. En este caso no me dice absolutamente nada. Entonces decimos que el trabajo de eje es igual con 0 y se debe a que no hay partes móviles en el sistema. Si todo esto que estoy proponiendo es cierto, entonces el balance de energía quedaría así. Q es igual a delta H, o el calor es igual al cambio en la entalpía. Y suena lógico. ¿Listos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense bien, la entalpía o el cambio de entalpía si fuera una sola sustancia, por ejemplo, etano, C2H6, pues el cambio de entalpía se haría para un componente, para el etano. Pero nosotros tenemos 2 componentes,
en nuestro sistema, el etano y el butano. Entonces, lo que tenemos que hacer es representarlo. Entonces, tenemos que representarnos. Y sabemos que el cambio de entalpía es igual a la masa por la entalpía específica en el estado 2 menos la entalpía específica en el estado 1 de una sustancia o para un componente. Para varios componentes tenemos que incluir esto que hicimos para cada uno. Entonces se representa así, como sumatoria de el número de moles de cada componente y por la entalpía específica de cada componente a la salida, menos la sumatoria a la entrada de el y, es decir, de cada especie química por su entalpía específica. Por eso tenemos N subíndice I, H gorro subíndice I, para indicar que aquí va a haber una suma de dos sustancias, en este caso. Si fueran más de dos sustancias, pues hay que poner 3 sustancias o 4, etcétera. ¿Sí estamos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, va a ser el cambio de entalpía asociado a la masa, el cambio de entalpía asociado a la masa, tanto a la salida como a la entrada. ¿Listos? Y decimos, por tanto, el cambio en la entalpía de mezcla, porque tenemos una mezcla, esta en realidad es una mezcla, va a ser igual al número de moles o a la cantidad de masa del etano C2H6 por la entalpía específica del etano. Esto va a ser a 220 Fahrenheit, más la masa del butano, en este caso N de C4H10, por la entalpía específica del butano. Todo esto menos, abren paréntesis, la cantidad en masa del etano por la entalpía específica del etano a 70 grados Fahrenheit, más la cantidad en masa del butano C4H10 por la entalpía específica del butano a 70 grados Fahrenheit. Y luego escribimos 0.6 libras masa del etano, o sea, la entalpía, el cambio en la entalpía de mezcla va a ser igual al 0.6 libras masa del etano y decimos que por cada libra masa de etano hay 522.8 BTU de energía. Más 0.4 libras masa del butano C4H10 y decimos que en cada libra masa del butano
hay 227.5 BTU. ¿Qué es lo que habíamos señalado por allá? Por cada libra masa hay esta cantidad. Menos, aquí me voy a poner acá abajo, 0.6 libra masa del etano, y por cada libra masa del etano hay 458.9 unidades térmicas de energía, o BTU. Menos 0.4 o 0.4 libras masa de butano, C4H10, y sabemos que por cada libra masa de butano hay 164.9 BTU. De aquí encontramos que el cambio en la entalpía de mezcla es igual a 66.38 BTU. Lo encerramos, es un resultado importante. Ya encontramos el cambio en la entalpía de mezcla y recordamos que el calor es igual al cambio en la entalpía de mezcla. Por tanto, aquí los tres puntitos me indican, por tanto, el calor es igual al cambio en la entalpía de mezcla y Q sería igual a 66.38 BTU. ¿Listos? Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, el balance de energía simplemente consistió en ver la cantidad de masa y la energía asociada y sumarlas, tanto a la entrada como a la salida. La diferencia, lo que está entrando, perdón, lo que está saliendo menos lo que está entrando en términos de energía, asociado a la cantidad de masa que están metiendo, pues no es más que nuestro balancito. ¿Sí? Y claro, ponemos indicaciones para ir viendo qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estas indicaciones, si yo no las hubiera puesto, pues sí la tengo presente en la mente o la tengo o la recuerdo, pero me puedo confundir. Entonces, por eso señalo todo, para no tener problemas de confusión. ¿Listos? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Por favor, punto y aparte. Ejemplo.
Este va a estar un poquito más largo y les voy a enseñar ahí otras cosas que deben saber, si no se las saben. Muy bien. Ejemplo. ¿Listos? Sí, profe. El problema dice así. Se descarga vapor saturado a una atmósfera Profe, ¿lo puede repetir? Es que se me fue el internet cuando empezó a dictar. Sí, dice así. Se descarga vapor saturado a una atmósfera Gracias. de nada, de una turbina con un flujo de 1000 kilogramos por hora, punto y seguido. Punto y seguido. Se requiere vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados y una atmósfera como alimentación a un intercambiador de calor, punto y coma. Para producirlo, coma, se mezcla la corriente de descarga de la turbina con vapor sobrecalentado
disponible a partir de una segunda fuente a 400 grados centígrados y una atmósfera. Punto y seguido. La unidad de mezclado opera adiabáticamente. Punto y seguido. Calcular la cantidad de vapor producida a 300 grados centígrados coma, y el flujo volumétrico requerido de la corriente a 400 grados centígrados. Muy bien.
Muy bien. Ponemos nuestro diagrama, solución. Ponemos nuestro diagrama. Dejen ver si hay unas tablas de vapor para enseñarlos a buscar esto, ¿de acuerdo? A ver si hay unas en línea. Permítanme. Bueno, antes de eso, háganme el diagrama. No escriban esto todavía. Háganme el diagrama. Están entrando 100 kilogramos por hora de vapor saturado a una atmósfera. Y luego lo vamos a mezclar con una corriente B, que es de vapor sobrecalentado a 400 grados centígrados. ¿Sí? ¿Sí me dice eso? Sí. 400 grados centígrados y una atmósfera. Muy bien. Todavía no tenemos las entalpías específicas y estamos requiriendo una corriente C de vapor de agua a 300 grados centígrados y una atmósfera. ¿De acuerdo? Lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar las entalpías específicas es buscar en tablas, precisamente tablas de, como es agua, es vapor saturado. Entonces hay tablas de, hay dos tipos de tabla. Tablas de propiedades de vapor saturado, las tablas de temperatura y las tablas de presión, que vienen siendo las mismas. En ellas nos muestra, ahora sí, aquí ya tenemos esta corriente y tenemos esta. Tenemos las temperaturas a las cuales queremos el sistema, ¿de acuerdo? En esta primer corriente vamos a buscar unas tablas de vapor saturado, pero de presiones, porque me da presión a una atmósfera, ¿sí? Entonces buscamos en la tabla de presiones. Muy bien. Vamos a buscar tabla. Tablas del vapor saturado. Y entonces le vamos a poner de tabla de presiones.
conciencia. No, esto es ya una tabla. Dejen ver. Presión y temperatura. Aquí tenemos, fíjense bien, a una atmósfera la presión tenemos 99 puntos, en nuestro primer dato tenemos que la entrada, a ver, ubiquen esta. ¿Sí? Y voy a regresar. Nos dice que es vapor saturado a una atmósfera. Entonces, nos vamos, este es vapor saturado, la tabla de presiones, la presión a una atmósfera. El sistema debe estar a 99.63 grados. Es un dato que necesitamos. El volumen específico del líquido y el vapor del líquido me dice que es el líquido saturado 1.0432 en metros cúbicos por kilogramo. El vapor es 1.694, también metros cúbicos por kilogramo. La energía interna, si ven, del líquido y el vapor es saturado, líquido saturado y vapor saturado, es 417.36 kilojoules por kilogramo. Y el vapor saturado, la energía interna para esta presión es 2606.1 kilojoules por kilogramo. La entalpía para el líquido y el vapor, es el vaporizado y el saturado son estos valores: 417.46, 2258 y 2675.5. Para la entropía serían estos valores. A mí me dicen que es vapor saturado a una atmósfera. Fíjense bien, presión dice un bar. ¿Qué diferencia hay entre bares y atmósferas? Pues es del orden de 10 milésimas. Entonces, la presión de un bar, o ustedes si no lo saben, tendrían que ver la equivalencia del bar y la atmósfera. Entonces, pero, más o menos son lo mismo, el bar y la atmósfera. Entonces, tenemos que el vapor, la entalpía para el vapor saturado son 2675.5. ¿Qué? Kilojoules por kilogramo. Volvemos a nuestro problema. Tenemos 2000. ¿Qué valor nos dio? 675, ¿verdad? 2676. Entonces, bueno, pues aquí 2675.5 pueden ponerlo. Kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Ahora vamos a buscar el vapor sobrecalentado a 400 grados centígrados.
¿Cuáles son las condiciones? Sobrecalentado, una atmósfera y 400 grados centígrados. Esta columna es temperatura. Fíjense bien, llega a 340, el máximo, 360, 374. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, la entalpía, yo tengo que calcular el valor para esta temperatura a 400 grados centígrados, que es a lo que me lo piden. Debo calcular estos valores de entalpía. ¿Sí estamos? Fíjense bien en estos dos valores previos, 2481 y 2099.3. Son el vapor saturado, sobrecalentado. Aquí están las del vapor de agua sobrecalentado. Temperatura, volumen específico, energía interna específica y entalpía específica y entropía específica. Me lo piden a 400. Serían 3279.6. ¿Sí estamos? Pero esta está la temperatura de saturación a 36.16 grados centígrados. La temperatura de saturación ...365... no viene, si se fijan. ¿Sí se dan cuenta? Temperatura de saturación 365.81 grados centígrados. ¿Sí? Es decir, no tenemos información de eso a menos que la generemos. Como aquí tenemos la temperatura y la presión, entonces podemos hacer lo que yo hice acá y les voy a explicar qué hice. Muy bien. Como yo no tengo la entalpía específica a 400 grados centígrados, hice lo que llamo extrapolación para obtenerlo a partir de datos previos. Y fíjense bien, en el punto 1, a 300 grados centígrados, tengo que la entalpía específica es 3074 kilojoules por kilogramo. Y luego tomé el punto 2, más cercano ya, digamos, a los últimos dos datos. A esta temperatura de 350, tengo 3176 kilojoules por kilogramo. Esta es temperatura y esto es la entalpía específica. Y luego me pregunto, a 400 grados centígrados, ¿cuál será el valor de la entalpía? ¿Sí lo están viendo?
Y fíjense bien qué hice. Tomé dos rectas, o sea, en el punto 1, tomé la recta 2, tomé la recta más pequeña y la construí con estos 4 puntos, perdón, con estos 2 puntos, con sus coordenadas, con estas 4 coordenadas. De la temperatura, este es este primer punto, 300 grados centígrados, y la entalpía sería 3074. ¿Sí me están entendiendo? Y luego el segundo punto de esta recta es de temperatura, son 350. Este punto sería su coordenada de temperatura X, sería 350, y la coordenada Y sería 3176. Si estamos, este punto es este. Este primer punto es este. ¿De acuerdo? El segundo punto, aquí tracé una segunda recta que tiene el mismo punto de origen, pero tiene un punto diferente. Es decir, el de 300 es este otro, donde tengo la punta de flecha aquí, 300 y 3074, y tengo un punto al que llamo X, y Y, que serían estas, bueno, ahorita les explico esto. X y la Y no la conozco la X, que es 400, pero la Y es la que busco. Este es un proceso de extrapolación. Aquí tengo la pendiente 2 y la pendiente 1. ¿Qué significa eso? Que esta recta tiene una pendiente, pero la recta más larga tiene otra pendiente. Y para poder igualar y poder calcular, debo decir que esas pendientes son iguales. La pendiente 1, que es de la recta pequeña, es igual a la pendiente 2. Si es así, entonces yo tendría Y2 menos Y1, que son los datos que conozco, menos sobre X2 menos X1. Y eso debe ser igual al punto que busco, a Y menos Y1, esta Y menos esta Y, es decir, esta Y menos esta Y menos Y1 sobre X, que sería esta X menos esta X, la X1. Entonces, Y menos Y1 sobre X menos X1, y esto lo construimos a partir de las pendientes. Y luego despejamos la Y, que es la que buscamos. Al despejar Y, decimos, todo esto está del lado izquierdo de la ecuación. Esto que está dividiendo debe pasar para el lado izquierdo de la ecuación. Si está dividiendo, debe pasar multiplicando. Y lo pasamos multiplicando. Y si se fijan, es esta cantidad por Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Eso va a estar multiplicado por X menos X1, que este fue el que pasó para allá. Si ustedes se dan cuenta de eso, entonces ya nada más habría que despejar la Y, esta Y. Entonces quedaría Y va a ser igual, la pasamos para el otro miembro, para el lado izquierdo. Entonces diríamos Y es igual a Y1, porque cambió de signo al pasarlo para el lado contrario, más
todo lo que habíamos despejado, que sería x menos x1, que multiplica y menos y1 sobre x2 menos x1. Y luego decimos, muy bien, ¿quién es y1? Pues la que sea, es la y del punto 1, que es 3074. No le puse unidades para no abultar más todo esto, pero tiene BTU por kilogramo. Perdón, o kilojoules por kilogramo. Muy bien. Y luego decimos, ya tengo Y1. Ahora, ¿quién es X? Pues la que corresponde a la temperatura mayor, que son 400, que sería esta. Y luego X1, pues 300, aquí está. Todo esto va a ser multiplicado por Y2. ¿Quién es Y2? 3176, aquí está. Menos Y1. ¿Dónde está Y1? 3074. Todo eso sobre X2. ¿Quién es X2? 350 menos X1, 300. No sé si los ubiqué. ¿Ya habían hecho interpolaciones o extrapolaciones? Pues así de este estilo no, profe. Bueno. Pero para tener una idea. Pero sí ya habían hecho algo así, más o menos no los tengo tan, digamos, tan de súbito esto. No, porque ya habíamos visto lo de las pendientes y todo, así que. Muy bien. Entonces, con eso nosotros necesitábamos los datos de la tabla para poder hacerlo y estar buscándolos para cada temperatura, tenerlos aquí. Estos valores no los teníamos porque pues había que buscarlos. Estos también porque pues no vienen en el problema, si se fijan. Pero al decirme que es a 400 y buscar en tablas y ver que no hay datos, tomo los dos inmediatos anteriores para poder hacer una extrapolación y tener información. ¿Sí? Entonces, Y, que en este caso sería la entalpía específica para del vapor sobresaturado o sobrecalentado a 400 grados centígrados, su coordenada sería esta en términos de entalpía. Entonces hay que ser prudentes al hacerlo, pero bueno, nos da información. Nos da 3.278 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Una vez que tenemos ya eso, pues ya tendríamos la entalpía a una atmósfera, a 300 grados centígrados. Esta es la de presión y esta con la de temperatura. A 300 es este. ¿Sí? Ese sí lo tenemos. A 300, 350 y 400. Y lo elegimos así pues para tener este valor, este dato. ¿Sí? Una vez que ya lo encontramos de tablas, pues ya hacemos el balance. Estos se los puse no porque se los vaya a poner en el problema, yo se los daría, ¿de acuerdo? Estos datos, ya ustedes para que nada más hagan el balance. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿qué nos pidieron en el problema? Calcular la cantidad de vapor producida a 300 grados centígrados y el flujo volumétrico requerido de la corriente a 400 grados centígrados. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, no tenemos datos ni de la cantidad de masa, no tenemos B ni C, ni tenemos las entalpías. Bueno, pues vamos a ver. El balance de materia, enseguida, por favor. Balance de materia me dice que A más B, es decir, la entrada es igual a la salida. Tengo A más B es igual con C.
tengo que entran 1000 kilogramos de vapor saturado por hora, más la corriente B que no conozco, nos da C. Va a ser también vapor. Y a eso le llamo ecuación 1. Si se fijan, no tengo forma de calcularlo, entonces lo dejo indicado. Y luego hago el balance de energía. El balance de energía me dice que la entalpía más la energía cinética, más la energía potencial, más el calor, más el trabajo, es la ecuación general. ¿Sí? Me están diciendo también que es un proceso adiabático. Significa que no hay transferencia de calor. Siempre que les digan que es un proceso adiabático, ustedes recuerden que Q es igual con 0, es decir, no hay transferencia de calor. Además, para poder ubicar bien su balance, el sistema no se está moviendo de posición con respecto al horizonte. Es decir, no tiene llantas para moverse. Está anclado en un lugar. Está moviéndose en el campo gravitatorio, es decir, está en una posición en la superficie de la Tierra. Entonces la energía potencial es aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque pues, si es un mezclador o es una torre, pues ¿cuánto cambia de distancia? 5 metros, 6 metros. Y en términos de vapor, pues es aproximadamente 0 el cambio en la energía potencial. ¿De acuerdo? Además, no me está dando datos sobre eso. Otro aspecto importante que yo debo ver es que el trabajo lo calculo si introdujera partes móviles al sistema. Entonces, como no tengo partes móviles que estén moviendo, que el vapor esté moviéndolas, entonces el trabajo de eje es igual con 0. Y si ustedes se dan cuenta, la entalpía, el cambio en la entalpía debe ser igual con 0. Entonces decimos que la cantidad de masa de la especie 1 por la entalpía específica de esa especie a la salida, más la entalpía específica de la especie 2 por la cantidad de masa de la especie 2, más la entalpía específica de la especie 3 por la cantidad de masa de la especie 3, todo eso a la salida debe ser, debemos restarle las mismas propiedades o la entalpía específica de cada una de las especies a la entrada. Y eso debe ser igual con 0. Es decir, esta delta H la puedo disgregar en estas relaciones. Porque si el sistema tiene más de un componente, si fuera un componente sería NH a la salida y NH a la entrada. Nosotros decimos de aquí, despejamos y decimos que el balance de energía es entrada es igual a salida. Y decimos, al despejar esto, decimos que lo que está entrando es igual a lo que está saliendo en términos energéticos. Y decimos, bueno, está entrando el vapor, 1000 kilogramos de vapor por hora, y su entalpía específica son 2676. ¿Será cierto? Aquí está, 2676 por la cantidad de masa. ¿Sí lo ven? También está entrando en B, está entrando la corriente en B que no conocemos,
por su entalpía específica, 3278. Y vean, son los 3278 del vapor sobrecalentado. Esta es la entalpía específica a 400 grados centígrados. Y luego debe ser C, que no conocemos, debe ser todo eso igual a C, que no conocemos, por la entalpía específica del vapor a 300 grados centígrados. Aquí está. Al multiplicar esto, bueno, aquí es C por 3074 kilojoules, que este fue lo que estimamos, si recuerdan. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos que este producto, pues me da 1000 veces más esto. 2676 por 1000 me da 2.676.000. Es decir, 2.676 por 10 a la 6 kilojoules por hora, más 3278 veces B. Todo eso es igual a 3074 veces C. Y eso es nuestra ecuación 2 porque tenemos otra ecuación. Fíjense bien. Aquí tenemos una ecuación 1 con el balance de masa y tenemos con el balance de energía una ecuación 2. Si ustedes se dan cuenta, se pueden resolver la ecuación 1 y la ecuación 2 porque tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿cuál es la ecuación 1? La ecuación 1 es 1000 kilogramos por hora más B igual con C. Ah, ok. Sí, gracias, profe. Sí, ¿Sí? entonces. Muy bien. Ahora vamos a resolver simultáneamente la ecuación 1, que es esta, y la ecuación 2, que es esta. Las pongo aquí. Entonces, resolviendo la ecuación 1 y la ecuación 2, tenemos que 1000 más B igual con C, es nuestra ecuación 1, y 2.676 por 10 a la 6 más 3274 veces B es igual a 3074 veces C y tenemos nuestra segunda ecuación. Profe, en la B son 3278, no 3274. En la B, aquí, Sí. por favor, corríjanmela, por favor. Acá se me fueron las cabras, otra vez. Ah, pues aquí está, ¿no? Y acá bien. Maravilloso. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, corríjanme esto, ¿eh? Nomás no se vayan con la finta como yo. Entonces, tenemos las dos ecuaciones. Me va a salir ligeramente diferente, ¿eh? A lo que les salga. De aquí, si ustedes se fijan, podemos despejar fácilmente. C es igual a esto en términos de B. ¿Por qué no dejamos la ecuación 2 en términos de B? Y decimos, bueno, ponemos 2.676 por 10 a la 6
más 3278, aquí no le pongan 48, veces B, eso es igual a 3074 por C, pero C es 1000 más B, entonces lo ponemos aquí. Y fíjense bien nuevamente, esto que se queda igual, la parte izquierda de la ecuación, que sería 2.676 por 10 a la 6, más 3274 veces B, es igual a, esto es 1000 veces más, porque es 3074 por 1000, sería 3.074 por 10 a la 6, más 3074 veces B. Y luego decimos, lo pasamos, el 3074 veces B lo pasamos para el lado izquierdo de la ecuación y el 2.676 por 10 a la 6 lo pasamos para el lado derecho. Y nos quedaría 3278 menos 3074, ¿cuánto les da aquí? ¿200 qué? ¿204? Sí, profe. Por favor, aquí corríjanme. 204 veces B es igual a la diferencia entre 3074 y 2676. Eso me da 398 por 10 a la 3. ¿Sí les da? Sí, Sí, pero profe. da 1950.98. Sí, por el 208, ¿no? Nada más eso ténganmelo en cuenta para que no vayan arrastrando el error que voy arrastrando yo. ¿Sí? Ya tenemos B. Entonces podemos obtener de la primera ecuación el valor de C. Entonces, por favor, serían 1000 más 1900. ¿Qué valor? $1950.98. Gracias, 1950.98. Ese sería el valor de C.
¿Listos? Y nuevamente tenemos 1958, que sería el valor de B, son kilogramos por hora. Entonces, el problema que tenemos es transformar esta B a metros cúbicos, porque es vapor, metros cúbicos por hora. Entonces, sacamos de aquí el volumen específico a 400 grados centígrados, que es lo que buscamos, porque es a lo que queremos que salga. Entonces tenemos que a 300 grados centígrados el volumen específico es 2.64 metros cúbicos por hora. A 350 grados centígrados tenemos 2.87 metros cúbicos por hora. Y nos preguntamos, a 400 grados centígrados, ¿cuál será el volumen específico? Es decir, los metros cúbicos por hora. Y hacemos lo mismo, el punto 1, el punto 2. Esta es la ecuación para extrapolar, que fue la que encontramos al principio, es la misma. Entonces decimos, ¿qué buscamos? Las Y, ¿verdad? Y va a ser esta. Y1 es la Y del punto 1, 2.64, más X. ¿Cuál es? La X que no tiene subíndice, sería 400, menos X1, que sería 300, que multiplica a Y2. Y2 es 2.87, menos Y1, que sería 2.64, sobre X2, que sería 350 grados centígrados, menos X1, que sería 300. Aquí está. Al hacer esa operación, obtenemos que Y2 es 3.1. 3.1 metro cúbico por kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decimos, bueno, la corriente B son 1958 punto y algo que ustedes calcularon, son los kilogramos por hora, es este valor. Decimos, por cada kilogramo de vapor tenemos 3.1 metro cúbico de vapor. Es decir, estamos transformando los kilogramos a metros cúbicos de la misma sustancia. ¿Sí les da un valor parecido? Estos, sí, perdón, los escucho. No, sí da, profe. Da 6.04. Ah, muy bien. 6.04. Sí. Pero aquí
¿Aquí les dio 6.04 o cuánto les dio aquí? No, más bien es 6048 abajo. 6.048, porque si fuera 6, no, pues estamos al revés. Entonces, 6.048 metros cúbicos por hora de vapor. ¿Qué sería el valor que buscamos de B? No lo dejamos expresado como kilogramos por hora porque es muy difícil que ustedes encuentren esas unidades en cualquier problema. Son metros cúbicos de vapor porque es un gas, ¿sí? Por eso tuvimos que recurrir al volumen específico del vapor a 400 grados centígrados, no a 4000. ¿Sí estamos? Sí logré ilustrarles más o menos la mecánica para hacer los balances de energía. Acuérdense que esta es, digamos así, como un panorámico, aunque he tratado de profundizar un poquito más aquí, porque si entienden bien los balances, o bueno, más o menos los balances, pues van a entender fácilmente todas las unitarias. Dudas, comentarios, observaciones. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hasta aquí esta parte. Hasta aquí todo lo que hemos visto. Necesito evaluarlos. La evaluación la van a hacer o va a ser, voy a tomar los problemas que hemos hecho y nada más les voy a mover datos. ¿De acuerdo? Para que estudien lo que hemos visto. La primera parte, que es en los diagramas de flujo, les voy a poner una redacción y a partir de la redacción, por favor, me van a construir el diagrama. ¿Sí? Ahí, por supuesto, pues pueden ver sus notas en los diagramas de flujo. Nunca se nos pide a nadie, porque eso es insensato. Nunca se nos pide que nos memoricemos todos los diagramas. Recurrimos a manuales, a tablas, y siempre vamos a tener que hacer eso. ¿De acuerdo? Sí, habrá algunas cosas que tengamos que, digamos, conocer de memoria, pero son mínimas. Entonces, siempre recurrimos a manuales, a tablas, a figuras para realizar nuestros trabajos. ¿De acuerdo? No sé si tengan duda. ¿Cuándo sería la evaluación, profe? ¿Cómo ven? Les metería mucho ruido la próxima semana, el viernes. Va a estar tranquilo. ¿O tienen mucho trabajo? Es ¿O que el quieren 2 próximo horas? viernes creo que también tenemos otro examen, profe. ¿El siguiente viernes? Sí, ¿No se les haría muy pesado hacerlo el jueves, que tenemos 2 horas? O si quieren otro día, nada más que sí tendría que ser fuera de horario, porque pues ya ven que es el lunes, jueves y viernes.
Profe, ¿le parece si mañana le confirmamos la fecha? Claro. Sí, yo nada más ya estoy poniendo aquí, pues digamos, la necesidad de evaluar, porque ya me están presionando para darles más certeza. ¿Los apuntes, profe, serían para el mismo día? Sí, por favor. Sí, gracias. ¿Cómo ven? Entonces mañana me confirman y ya nos ponemos de acuerdo. Si no hay dudas, gracias. Si no hay dudas, si no hay comentarios, pues nos vemos la próxima sesión, que sería mañana. Gracias, profe. Hasta Gracias mañana. a ustedes. Gracias, Hasta profe. mañana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, gracias. Gracias.